Bueno, vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que nos va a facilitar una herramienta, una práctica o un ejercicio, podemos llamarle, que nos va a permitir conocernos a nosotros mismos, conocer profundamente todo ese universo interior sobre el cual pretendemos hacer un trabajo de cambio, que nos va a permitir liberar la conciencia de todo el condicionamiento de la mente, del ego, que condiciona nuestra visión de la vida, ¿sí? Nuestra perspectiva de la vida y también nuestro desenvolvimiento. Y una herramienta que es fundamental para que nosotros podamos adquirir la sabiduría de la vida, o sea, para que podamos acceder a las profundas verdades de la vida y resolver todas las incógnitas existenciales. Y esta conferencia se titula la meditación. La meditación decimos siempre que es la herramienta del sabio, porque es la herramienta con la que el sabio puede pulir, transformar y darle forma a su alma, así como también desarrollar lo que son las virtudes internas, las virtudes del alma, ¿sí? Entonces, habiendo tantas clases de meditación, lo que nos interesa estudiar a nosotros es esa meditación que nos lleva directamente a autoconocernos, a liberar la conciencia, a acceder a la sabiduría de la vida, a poder transformar nuestro mundo interior y desarrollar esas virtudes. Vamos a hablar entonces de dos clases diferentes de meditación y a diferenciar una de otra, ya que no todas nos llevan hacia los mismos resultados. La meditación es siempre un medio, un ejercicio, una práctica para poder liberar la conciencia del condicionamiento de la mente, o sea, del ego en general, de todos los yoes, de todos los defectos psicológicos que generan perturbación en nuestro interior, que nos duermen la conciencia, que no nos permiten percibir la realidad de las cosas tal y como son, y que también condicionan nuestro desenvolvimiento en la vida. Entonces, como les decía, si bien la esencia de la meditación es siempre liberar la conciencia, existen diferentes clases de meditación, que varían en sus prácticas, en sus métodos y también en los resultados que nos ofrecen. Por lo tanto, existen también diferentes niveles de liberación. Entonces sí, vamos a estudiar dos clases de meditación, que varían en sus métodos, en sus ejercicios y también en sus niveles de liberación. Y la primera meditación que vamos a estudiar es la meditación popular, que conocemos todo el mundo, ¿sí? La meditación que generalmente se enseña en lo que es el yoga, en las corrientes del budismo zen, que es la meditación contemplativa. Una meditación que consiste en sentarnos tranquilamente, relajadamente, a contemplar la actividad de la mente sin sumergirnos en ella, sin dejarnos llevar por la actividad de los pensamientos. Entonces, esta clase de meditación consiste en perder la identificación con la actividad mental y mantener la atención en el presente. Entonces, nos vamos a concentrar en nuestro cuerpo, en la respiración o en el latir del corazón, manteniendo la atención en el presente. Vemos los pensamientos que van llegando, pero los dejamos pasar. Y así, de esa manera, en un momento vamos a ver cómo nuestra conciencia se logra liberar del condicionamiento de la mente. Cesa la mente, cesan los pensamientos. Entonces podemos experimentar un estado profundo de paz, de bienestar, de plenitud, porque no hay mente. Un gozo que generalmente no conocemos cuando vivimos envueltos en toda la actividad mental constantemente. Por eso esta clase de meditación es muy importante, porque nos permite salirnos por un momento de esa corriente del deseo, de esos pensamientos. Nos permite también comprender que no somos el pensamiento, que no somos todos esos yoes que todo el tiempo nos están saliendo, proponiendo cosas, nublando nuestra visión o modificando nuestra visión de la realidad, sino que hay algo más. Entonces nos permite percibir y experimentar la naturaleza de lo que es el espíritu, de lo que es nuestro ser. Nos liberamos por un momento, pero la liberación que nos ofrece esta clase de meditación
es limitada. ¿Por qué? Porque solamente dura el momento que dura la práctica. O sea que yo puedo generar ese estado de conciencia a través de una práctica. Puedo liberarme por un momento de la mente a través de unos ejercicios, pero esa liberación no es permanente. Porque ¿qué pasa cuando volvemos al mundo de relaciones? Surgen todos los estados mentales y emocionales que no se han comprendido. Surge esa mente, todos los pensamientos, todos los defectos psicológicos que no hemos trabajado y que siguen estando ahí. O sea, de los que me puedo liberar en un momento, pero no permanentemente a través de una relajación, de una contemplación. Entonces, en el mundo de las relaciones vuelve a surgir la ira, vuelve a surgir ese estado de frustración, de preocupación, de miedo, de ansiedad, de envidia, de todo tipo, que es mi realidad interior, de la que puedo salir por un momento, pero me vuelve a atrapar. Entonces, para poder producir o para poder generar una liberación de la conciencia que sea definitiva, que sea permanente, existe otra clase de meditación, que es la meditación reflexiva, o también conocida como meditación del autoconocimiento. Meditación que llevó al Buda a la iluminación, a descubrir las profundas verdades de la vida, el sentido, el objetivo de la vida. ¿Cuál es el fin del sufrimiento? El origen del sufrimiento. Meditación que Buda llamó meditación de la visión cabal o también meditación vipassana, que también busca liberar la conciencia del condicionamiento de la mente, pero no por medio de la contemplación y la serenidad y una práctica de relajación, sino por medio del conocimiento y la comprensión de su actividad. Porque es comprendiendo y conociendo cómo funciona nuestra mente que vamos a poder liberarnos de ella. Es conociendo y comprendiendo cada uno de nuestros yoes, de esos pensamientos de la ira, de la envidia, que vamos a poder ser libres permanentemente de ellos. Es conociendo y comprendiendo por qué soy así, que voy a poder dejar de serlo. ¿Por qué soy una persona que no tengo paz, que no tengo tranquilidad? Si yo comprendo eso, entonces voy a poder adquirir tranquilidad y paz en mi vida. Comprendiendo por qué soy una persona que se estresa, que es ansiosa, que se preocupa, que siente temor por muchas cosas, es que voy a poder liberarme de esos temores y de esas preocupaciones. Porque soy una persona que siente envidia o que siente angustia en un momento. Si yo lo comprendo, si yo lo conozco, entonces me voy a poder liberar de esos defectos. Y no solamente esta clase de meditación reflexiva me lleva a la liberación del ego y de la actividad de la mente, sino que también me permite acceder a lo que es la sabiduría de todo el ego en general y a liberar las virtudes opuestas de mis defectos. Porque cuando yo me siento a reflexionar, a meditar sobre un defecto, que puede ser la envidia o que puede ser la pereza o el que sea, empiezo a conocer ese defecto y empiezo a liberar la sabiduría de ese yo. Porque empiezo a conocer las mañas que tiene la envidia, a lo que me lleva la envidia, cómo siente la envidia, cómo piensa la envidia, ¿sí? Las contradicciones de esa forma de ser. Y entonces rescato la sabiduría de todo ese comportamiento. Y entonces ese comportamiento ya no me atrapa, ya no me duerme la conciencia, porque lo conozco, porque lo descubrí, porque medité y lo comprendí. Y cuando lo comprendo de esta manera, entonces se libera la virtud opuesta. Si yo comprendo la envidia, entonces voy a liberar la virtud de poder ser feliz con la felicidad de la otra persona. Si yo conozco la pereza, cómo piensa la pereza, cómo me engaña, cómo me lleva a hacer cosas y me lleva a aplazar, ¿sí? Cómo me condiciona la pereza, cómo siente la pereza en un determinado momento y me hace percibir la realidad, pero desde un ángulo, pero cuando no la tengo, la percibo desde otro.
Entonces, cuando yo conozco todas las mañas y las artimañas de la pereza, me libero de ella y también libero la virtud opuesta, que ¿cuál es? La voluntad. ¿Sí? Entonces la pereza ya no me engaña. Soy una persona que ahora poseo voluntad, una fuerza individual. Puedo ser autónoma, puedo tener control de mí misma. La pereza ya no me domina, porque he rescatado la sabiduría. ¿Cómo? A través de un ejercicio que ahora vamos a explicar, que es la meditación reflexiva. Entonces, esta clase de meditación genera una transformación radical en la persona que la practica. Y vamos a ver que al cabo de un tiempo no somos las mismas personas practicando esta meditación reflexiva del autoconocimiento, que nos lleva a conocer los niveles más profundos de nuestra psicología, a desarraigarlo de nosotros, a desinstalarlos y a transformar esa naturaleza, ese defecto, en virtud. Por eso esta clase de meditación debe ser tan prioritaria para las personas que quieren despertar como cualquier actividad cotidiana. Porque si queremos despertar y liberarnos, entonces tenemos que conocernos a sí mismos. Porque si no nos conocemos, no nos podemos cambiar. Podemos tener muchas teorías, saber de mucho conocimiento acerca de la espiritualidad, haber leído muchos libros, haber asistido a muchos cursos, saber la enseñanza de todos los maestros, pero si no nos conocemos a sí mismos, ¿cómo vamos a hacer un cambio? Seguimos siendo los mismos seres, seguimos teniendo la conciencia dormida en los mismos defectos, día tras día, vida tras vida, mientras nosotros no nos conozcamos. Por eso decimos que esta meditación es el pan del sabio, porque es el alimento del alma, es lo que nos nutre internamente. Y así como nosotros sacamos horarios para alimentar el cuerpo y tenemos muchos horarios para sostener nuestro cuerpo físico, porque hacemos muchas actividades cotidianas, ¿sí? Tenemos que sacar un horario para meditar, para reflexionar sobre nosotros mismos, para obtener ese conocimiento de sí mismos, que es lo que nos va a alimentar internamente y de donde provienen el bienestar y la felicidad, porque ya sabemos que externamente podemos tener muchas cosas. Hoy comimos, hoy tenemos sustento, tenemos todo lo que necesitamos externamente. Pero si estamos condicionados por la pereza, por la envidia, por el temor, por la misma mente en sus diferentes manifestaciones, por la ansiedad, por la preocupación, no podemos estar bien. Así lo tengamos todos, todo. No podemos ser felices. Entonces, por eso esta práctica debe ser tan prioritaria como todas las actividades cotidianas, porque es lo que nos lleva a la liberación, al bienestar. Es lo que nos va a permitir desarrollar la sabiduría de la vida. Bueno, ¿y en qué consiste esta clase de meditación? Consiste en estudiarse a sí mismos minuciosamente, como quien estudia el motor de una máquina, para poder conocerlo y para poder repararlo. Porque si una persona no conoce qué función cumple cada pieza de una máquina, de un electrodoméstico o de un ordenador, qué función cumple este cablecito, qué función cumple este botón, qué función cumple esta otra pieza, difícilmente podrá uno repararlo. Tenemos que saber cómo funciona. Ahora, mientras nosotros no nos conozcamos a sí mismos, no conozcamos qué función cumple cada uno de nuestros defectos, por qué soy así, difícilmente entonces podamos cambiar, repararnos internamente. Tenemos que saber qué función cumple cada pensamiento, cada sentimiento, cada deseo, cada forma de ser, si queremos realmente producir un verdadero cambio en nuestro ser. Y para eso entonces tenemos que practicar lo que es la meditación reflexiva, que consiste en descubrir que detrás de todas nuestras reacciones, nuestras palabras, gestos, actitudes, sentimientos, deseos, existe un amplio trasfondo que desconocemos. Un conjunto de por qué, una cadena de información en la que se fundamentan.
Porque ningún gesto, ningún sentimiento, ninguna palabra, ninguna forma de ser surge de la nada, porque sí. Todo tiene un porqué. Y si yo tengo la disponibilidad entonces de observarme y de cuestionar ¿por qué siento esto? Voy a empezar a descubrir los eslabones de esa cadena. ¿Sí? Porque todo tiene un fundamento que se extiende hacia el subconsciente, o sea que nosotros desconocemos. Eso es lo primero que tenemos que saber, que no conocemos por qué somos así. Porque la mayoría de las personas cree que sí lo conoce, que sí se conoce a sí mismo. Pero si se conociera, entonces no tendría esos defectos o podría cambiarse, pero no lo conocemos. Entonces, si yo tengo la disponibilidad de preguntarme, ¿por qué siento agrado a esta persona o desagrado hacia otra? ¿Por qué siento ese sentimiento de vergüenza o de cobardía? ¿O por qué me preocupo? Voy a empezar a conocerme, a conocer toda la información en la que se fundamenta ese yo. Y eso es lo que me lleva a la liberación. Por ejemplo, si yo descubro que soy una persona celosa y empiezo a preguntarme, bueno, ¿por qué siento celos? O sea, tengo que preguntarme y observar, no responder rápidamente con la mente. Observar detenidamente, con paciencia. Va a surgir una respuesta. Tal vez me doy cuenta que soy una persona celosa porque siento temor. Temor de que mi pareja quiera más a otra persona, o sienta más afecto hacia otra persona, o reciba más afecto de otra persona que de mí. Entonces me tengo que volver a cuestionar, bueno, ¿y por qué siento temor? Porque me siento una persona insegura. Tal vez porque me siento una persona insuficiente de poder brindarle a esta persona lo que necesita. ¿Y por qué me siento una persona insegura, insuficiente? Y así sucesivamente sigo bajando hasta que llego a una comprensión, un descubrimiento, cosas que no veía desde la superficie. Y ese descubrimiento es lo que genera el cambio, la liberación. Entonces, haciendo este ejercicio nos vamos a dar cuenta que todas nuestras reacciones son un reflejo de información que se procesa en el subconsciente, por allá atrás, en el fondo, ¿sí? O sea, información de la que no somos conscientes. Los psicólogos comparan a la psicología humana con un iceberg. ¿Saben lo que es un iceberg? ¿Todos saben lo que es un iceberg? Ah, que aquí le dicen iceberg. Tal y como se escribe, por eso no me entendían. Un iceberg, ¿sí? Un iceberg es esto, un témpano de hielo del cual sobresale solamente una puntita, pero la mayor parte, la mayor porción está debajo del agua, ¿sí? O sea, es invisible, no se ve. Y así misma es nuestra psicología. Nuestra psicología tiene una parte consciente, o sea, que es lo que nosotros conocemos de sí mismos. Sí, podemos decir que tenemos ira, que somos una persona orgullosa, celosa, tal vez temerosa. Eso es lo que conocemos de sí mismos, porque es lo que sobresale al exterior. Conductas que ya tenemos caracterizadas en uno, que las vemos porque generan malas relaciones, etc. Pero no solamente nuestra psicología está formada por lo consciente, sino que hay una parte subconsciente que es la mayor parte, donde encontramos las razones, las causas, los motivos, los fundamentos, las creencias, las ideas en las que se fundamentan todos nuestros yoes, todas nuestras formas de ser, ¿sí? Y eso es lo que desconocemos. Entonces, justamente la meditación lo que busca o lo que nos permite es hacernos conscientes de todo el subconsciente, ¿sí? Ir al fondo del mar y descubrir toda la estructura de ese yo, conocer todo ese témpano de hielo en su totalidad. Y cuando uno lo descubre, lo conoce y lo llega a comprender, entonces, ¿qué pasa con el iceberg? Se disuelve, se derrite en el mar, desaparece y nuestra conciencia se libera de ahí. Porque lo vi. Si el Titanic hubiera visto, no se hubiera estrellado con el iceberg.
¿sí? Pero no lo vio, no era consciente de eso, entonces pues pasó lo que pasó. Así nos pasa a nosotros, todo el tiempo, porque no vemos todo lo que hay en el fondo de nuestra conciencia, en el subconsciente. Y bueno, decimos entonces que la meditación se fundamenta en observar, en descubrir y en comprender. Y la comprensión sola es la que nos libera, la que nos lleva a cambiar. Pero ¿qué es comprender? Tenemos que saber bien qué es comprender. ¿Qué es comprender? ¿Quién sabe? ¿Qué es comprender un defecto, comprender un yo? Conocerlo, darse cuenta. ¿Qué más? A ver. La observación me lleva a comprender. Generalmente cuando una persona quiere comprender un defecto, pues tal y como lo vemos aquí en la imagen, lo que buscamos hacer es sacar conclusiones. Ya sé lo que es el temor. El temor es inseguridad. Ya sé lo que son los celos. Los celos son temor, también son inseguridad. ¿Sí? Lo que hacemos es tratar de conocer lo que no conocemos con información vieja que tenemos en la mente, porque tenemos mucha información, pero no nos detenemos a observar. ¿Sí? Entonces sacamos conclusiones, deducimos. Soy así porque mi familia es así. Soy así porque fui criada en un entorno en donde todas las personas eran así, entonces es obvio que yo sea así. ¿Sí? Porque este defecto lo traigo. ¿Sí? Lo heredé. Soy así por tal cosa, por tal otra. Y eso es sacar conclusiones, deducir, imaginar, concluir. Pero concluir no es comprender. Seguimos siendo las mismas personas concluyendo todo, creyendo que sabemos por qué somos así, cuando todavía no lo sabemos. Entonces, comprender, tenemos que saber que no depende de la mente. No podemos comprender con la mente. Con la información vieja no podemos conocer algo que es nuevo y desconocido. Entonces, comprender es descubrir. Comprender es darse cuenta. Comprender es ver con la conciencia. La conciencia nos permite ver lo nuevo y lo desconocido y acceder a un descubrimiento que nos lleva a la liberación. Pero para eso tenemos que tener la voluntad de decir no sé, ¿sí? O la humildad, mejor dicho, de decir no lo sé. Entonces cuando yo digo no lo sé, la conciencia viene a observar para descubrir algo que desconozco. Por lo tanto, la comprensión no debemos buscarla, sino que la comprensión llega sola al observar algo. Es cuando yo me observo que empiezo a descubrir cosas que están ahí detrás, que no conocía. Si yo estoy dando vueltas en bicicleta y la bicicleta me hace un ruido, ¿qué tengo que hacer para darme cuenta qué está pasando y poder arreglarlo? Detenerme y observar. Y si yo observo, la misma observación me revela el descubrimiento. Pero si yo estoy andando en bicicleta, la bicicleta está haciendo un ruido y yo me pongo a pensar y a concluir, será la patita que está colgando, será el pedal que está chocando, será la rueda que se torció, será la cadena que no tiene aceite. ¿Qué estoy haciendo? Suponiendo, ¿sí? Con la mente, pero no descubro el problema. Y si no descubro el problema, no lo puedo solucionar. Lo mismo pasa con nuestra psicología. Y peor aún, porque como las cosas psicológicas son invisibles y no se pueden ver con los ojos, pues sacamos conclusiones de todo tipo. Creemos saber, creemos conocernos y no nos conocemos. Para eso tenemos que detenernos a observar. Y la misma observación nos va a revelar cosas que nos van a hacer flipar y cambiar. ¿Sí? Porque basta con descubrirlo para que se dé el cambio. Solamente tenemos que hacer eso. Pero no estamos acostumbrados a hacer esa actividad pasiva. Estamos acostumbrados a pensar, a sacar conclusiones, a decir ya lo sé. Entonces, esto es algo nuevo para nosotros. Detenernos a observar para conocernos. Y los mismos descubrimientos nos van a llevar a cambiar, a hacer un cambio impresionante que no vamos a hacer, pero mira, viajando por todo el mundo a los cursos espirituales que ustedes se puedan imaginar, si no sabemos observar.
Y en eso consiste la meditación. Justamente la meditación pone en actividad el sentido de observación que me va a revelar a mí verdades de todas las cosas, verdades de la vida, verdades de otras personas, verdades de mí misma, que me van a hacer cambiar. Como decía Jesús, descubrid la verdad y la verdad os hará libre. Simplemente el descubrir la verdad os hará libre. Y nosotros accedemos a las verdades cuando nos sentamos a reflexionar y comenzamos a ver las contradicciones que hay en nuestras formas de ser, por ejemplo. Lo contradictorio que son los celos, como a través de los celos quiero agradar a mi pareja, atraerla, y lo único que hago es arruinar la relación. Hay una contradicción, pero si yo no me siento a observar, no me doy cuenta y sigo con ese patrón. La contradicción que hay en el temor, en la preocupación, adelantarme a los hechos que aún no han ocurrido, imaginar cosas que no han pasado y ya la estoy sufriendo cuando quizás nunca ocurran. Si yo no me siento a meditar, no descubro eso. Y si no descubro eso, sigo en el patrón de la preocupación, del temor, del miedo. Las verdades nos liberan. Cuando descubro el egoísmo que hay detrás de mis formas de ser, que yo considero que son amor. El egoísmo que hay detrás del apego que considero amor, del romance que considero amor, de la lujuria, del deseo que considero amor. Y cuando descubro esas cosas, unos pilares se derrumban. Se derrumban los cimientos en los que me apoyo para actuar y se crean nuevos. Porque cuando descubro una contradicción, pues me acerco a una verdad. Cuando veo la falsedad que hay en muchas cosas que yo considero reales en la vida, entonces me acerco más a la verdad. Me vuelvo más sincera también en mi desenvolvimiento. Cuando descubro la ilusión y los vacíos, que son muchos de los deseos que yo persigo en la vida, entonces esos deseos se derrumban, ¿sí? Cuando veo que lucho en la vida, que hice un montón de cosas persiguiendo la felicidad y no la he encontrado, sino que me he llenado de más vacío todavía, entonces ahí alcanzo a ver una verdad y esa verdad me libera. Cuando alcanzo a ver el sufrimiento detrás de lo que yo consideraba que era felicidad, ¿sí? Detrás de la euforia, de la fiesta, del alcohol, de la droga, de el sexo intrascendente. Sí, consideraba que ahí estaba la felicidad, pero me di cuenta que me deja más vacío. Que eso que yo creía que era felicidad, en realidad era escapes de mi infelicidad. Y cuando descubro eso, entonces pues ya no la sigo buscando ahí. Hay un cambio en mi perspectiva y también en mi desenvolvimiento. Y así con todas las cosas. O sea que esta meditación no solamente nos lleva a conocernos a sí mismos y a cambiar, sino, como les decía, adquirir la sabiduría de la vida, ¿sí? Acceder a las profundas verdades de la vida. Por eso nos convierte en sabios. Y bueno, muchas de las verdades que vamos a descubrir al sentarnos a meditar son dolorosas, ¿sí? Porque cuando nos sentamos a meditar empezamos a vernos tal y como somos, pero eso es necesario para que se dé un cambio. Y es muy doloroso ver la maldad que hay detrás de mis formas de ser, el doble sentido, las intenciones ocultas que hay detrás de muchas cosas que yo hago, de muchas de mis relaciones, la hipocresía, la cobardía, el apego, la ignorancia en la que me fundamento para desenvolverme, ¿no? O sea, ignorancia en los conceptos, en las ideas que yo tengo de la vida y de todas las cosas, de lo que es el amor, de lo que es la felicidad, de lo que es una persona importante, superior, ¿sí? El orgullo que me caracteriza. Cuando yo veo todas estas cosas, pues son dolorosas, son chocantes, pero son necesarias para que se dé un verdadero cambio. O sea que tenemos que tener el valor de enfrentarnos con nuestra propia miseria si queremos enriquecernos internamente.
porque enfrentándonos con nuestra propia miseria es como vamos a ir a un verdadero desarrollo espiritual, como nos vamos a encaminar por ese camino de la liberación, del cambio y del despertar. Y no hay otra forma, porque no se trata de adoptar un personaje, de imitar un personaje espiritual, ¿sí? Entonces yo era de una manera y ahora empiezo a identificarme con ciertas cosas espirituales, a vestirme de otra forma, a hablar de otros temas. No podemos actuar ser espirituales. Para ser espirituales tenemos que ver la miseria que nos caracteriza y limpiarnos de eso. Entonces la conciencia se libera y la conciencia en sí es espiritual, pero no sabemos por los caminos que nos va a llevar, ¿sí? O sea que no es un ideal al que tenemos que llegar, sino simplemente liberar la conciencia de todo lo que nos caracteriza. Y bueno, vamos entonces a la práctica de lo que es la meditación. Una práctica, un ejercicio que nosotros podemos realizar cotidianamente, o sea, como una disciplina, para poder ahondar en todo lo que vamos descubriendo a lo largo del día, al observarnos. Descubro que tengo una angustia, la llevo a la meditación, vamos a ver qué hay detrás de eso, para liberarme de eso. Descubro que tengo un temor, una preocupación o un sentimiento de celos, de envidia, bueno, vamos a llevar eso a la meditación, a ver qué podemos descubrir, ¿sí? Y ahí se va a dar el cambio. Entonces la meditación requiere de una visión mística, de amor y de entrega. Necesitamos tener una visión mística, una visión trascendente, profunda, para poder valorar esta práctica, ¿sí? Para poder sentarnos cada día a reflexionar para conocernos. Porque tal vez un día nos sentamos y tuvimos un descubrimiento. Sí, pero no pasó nada extraordinario en el exterior. Sin embargo, todos esos descubrimientos sumados día tras día, esas pequeñas comprensiones, iluminaciones que tenemos, son las que generan un gran cambio. Entonces tenemos que tener esa visión mística para valorar esta práctica, que nadie hace, para poder sacar tiempo de nuestro día, darle prioridad en nuestra vida, ¿sí? Tenemos que ver el tesoro que hay detrás de esta actividad. Tenemos que tener amor también a la verdad, para poder descubrirla. Tenemos que tener amor a la sabiduría, para poder alcanzarla. Porque muchas personas quieren cambiar, quieren dejar de sufrir, pero no todas tienen el amor para hacer lo que hay que hacer para producir ese cambio. Los cambios no son gratuitos, no llegan milagrosamente. Tenemos que producirlos a través de un trabajo interior. Y para eso tenemos que tener mucho amor, para enfrentarnos con nuestra miseria, ¿sí? Para negar un defecto en un momento, para dejar de ser lo que somos. Para vencer nuestra naturaleza humana, tenemos que tener amor. Nuestra naturaleza humana nos inclina al mundo, pero tenemos que desarrollar la naturaleza espiritual, ¿sí? Y para eso tenemos que tener amor y hacer un trabajo. Y también tenemos que tener entrega y disponibilidad. ¿Para qué? Para fluir con los cambios a los que nos lleva nuestra conciencia, que son desconocidos. Como les decía, no son un ideal, sino que nuestra conciencia nos va a ir llevando por un camino de cambio y nosotros nos tenemos que dejar llevar, porque es su camino, el camino de nuestro ser. Entonces esto es importante, reflexionar sobre estos 3 puntos. Y luego vamos a ver entonces los preparativos y los pasos a seguir, que son muy simples. Necesitamos escoger un lugar tranquilo en donde vamos a sentarnos a meditar, ¿sí? Un espacio. Necesitamos destinar un horario, o sea, hacer de esta práctica una disciplina, porque esto no es algo que voy a hacer cuando tenga un problema y luego me olvido. No, porque si no, no me va a resultar. Yo tengo que ejercitarme en esto, porque la observación en nosotros está atrofiada, nunca la usamos, no estamos acostumbrados a observar, como les decía antes, estamos acostumbrados a usar la mente. Entonces esto es algo que se tiene que ir desarrollando gradualmente. Por eso tengo que destinar un horario, para hacerlo todos los días, aunque sea 15 minutos, media hora o lo que sea. Pero tener un horario fijo, aparte porque si no saco un horario, se me pasa el día y no lo hago, ¿sí?
porque nuestros yoes siempre nos ocupan todo el horario de los días. Y yo digo, lo hago en la tarde, y en la tarde me sale otro yo, me sale una llamada, me invitaron a un lugar, lo aplazo, lo hago en la noche llego cansado, bueno, lo hago mañana, y mañana me pasa lo mismo. Entonces tenemos que decir, este es el horario de la meditación, y se respeta. Así como ustedes sacan un horario para salir a andar, a caminar, o cuando van al gimnasio tienen un horario, y lo cumplen. ¿Sí? Lo mismo con la meditación. Por eso nosotros esta práctica la hacemos en la madrugada, antes que todo. Entonces nunca se nos pasa. ¿Sí? Entonces si ustedes se levantan a las 7 o a las 8, levántense una hora antes y hagan esto, antes de empezar el día. Y verán también con la fuerza que empiezan el día cuando tienen un descubrimiento, una comprensión. ¿Sí? Empiezan el día renovados, con otra actitud. Lo tienen que comprobar. Necesitamos un cuaderno para hacerle seguimiento a todos los yoes que vamos estudiando y reunir el material de estudio. ¿Cuál es el material de estudio? No, el material de estudio. Los yoes, nuestras formas de ser, comportamientos que vamos observando y descubriendo a lo largo del día. Ahí está el material de estudio, que se reúne como observándonos. Yo me observo, descubrí este sentimiento. Bueno, ese es mi material de estudio. Lo anoto, ya mañana lo voy a meditar. Y los pasos a seguir son los siguientes. Vamos a anotar el yo. Celos, envidia, temor, sentimiento de angustia, preocupación, lo que sea, lo anoto. Vamos a reconstruir el evento en donde ese defecto se manifestó. Vamos a reconstruir mentalmente la escena para poder observarla desde afuera, desde la conciencia, y entonces acceder a los descubrimientos, cosa que cuando estamos identificados con el yo, no lo podemos ver. Y vamos a empezar a cuestionarlo y a observarlo para comenzar a descubrir. ¿Sí? Entonces, si yo quiero estudiar el yo de los celos, por ejemplo, lo anoto, yo de los celos. Empiezo a ver la escena en la que se manifestó ese yo y lo empiezo a observar y a cuestionar. ¿Qué siente? ¿Por qué surgió? ¿Cómo piensa el yo? Y así sucesivamente voy a ir bajando eslabón por eslabón hasta alcanzar un descubrimiento, una comprensión de algo que yo no veía. Entonces empiezo a descubrir sus fundamentos, sus funciones, sus contradicciones, la ilusión en la que se fundamenta, etc. Entonces vamos a hacer un ejemplo. A ver, ahora sí las preguntas. ¿Qué era el primer paso? El yo que queremos estudiar, el acontecimiento en el que lo hemos visto. Bueno, ahí está. Entonces el primer paso era anotar el yo. ¿Sí? Cual sea, sentimiento de angustia, o me dio bronca tal persona, o me da vergüenza tal situación, vi que me daba vergüenza expresarme en tal acontecimiento, o me descubrí un yo tacaño, ¿sí? Tuve que hacer un gasto para la casa, o me pidieron un dinero en el trabajo para tal cosa, y me salió el yo tacaño, un sufrimiento, no podía darlo, ¿sí? No podía soltar el dinero, entonces descubrí ese yo. Lo anoto, lo voy a estudiar. O un yo preocupado, o el yo de la pereza, o el yo de la lujuria. Descubrí que tengo todo el tiempo pensamientos de lujuria, deseos, fantasías en mi mente. ¿Sí? O que pasó una persona y me puse a fantasear con esa persona. Ahí descubrí la lujuria. Bueno, vamos a ver qué hay detrás de eso, cómo me puedo liberar de eso. ¿Sí? Anoto el yo. ¿Cuál era el segundo paso? Comenzamos a reconstruir la escena en la que se manifestó el yo para poder observarla y cuestionarla. Entonces voy a empezar a cuestionar a ese yo y vamos a ver diferentes preguntas entonces que nos podemos ir haciendo para conocer ese defecto. ¿Sí? Por ejemplo, si me dio bronca tal persona en el trabajo, entonces empiezo a preguntarme, bueno, pero ¿por qué soy así? ¿Por qué reacciono de esa manera? ¿Qué sentí? ¿Sí? ¿Qué siento hacia esa persona? Y simplemente me pongo a observar. ¿Sí? Observo la escena, observo mis sentimientos,
desde afuera como un espectador para descubrir. ¿Por qué siento esto? Y lo observo. Y la misma conciencia me va a ir revelando respuestas que sigo cuestionando. Bueno, ¿es real ese sentimiento? Tal vez siento que esa persona se está aprovechando de mí o se está burlando o me quiso un comentario que me molestó y me lo hizo a propósito. ¿Es real? ¿Sí? ¿O yo lo siento así? Y me sigo preguntando, bueno, ¿y qué función cumple ese sentimiento o esa angustia o lo que sea? Son todas preguntas que nos podemos ir haciendo para ir conociendo a ese yo. Y a las respuestas que surgen me les vuelvo a preguntar, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué pienso esto? ¿Por qué supuse eso de esa persona? Y surge una respuesta y la vuelvo a cuestionar. Y así sucesivamente. Entonces cada uno tiene que hacer ese ejercicio individualmente, preguntándonos diferentes preguntas, pero no contestando con la mente. Tenemos que saber que en la meditación la mente no cumple ninguna otra función que no sea reconstruir el evento. Porque la mente nos va a buscar justificaciones de por qué soy así. Pero tenemos que decir, no, esa es la mente. Tengo que observar. El descubrimiento va a ser algo nuevo, ¿sí? Que me va a generar inmediatamente una liberación. Y así sucesivamente, entonces me voy cuestionando, voy observando y en algún momento llegan las comprensiones, llegan los descubrimientos que nos liberan, ¿sí? Uno va a ver que descubrió algo que desconocía. Y así esos pequeños descubrimientos y comprensiones que vamos teniendo van generando los cambios en nuestro interior. Entonces me doy cuenta que al afrontar la misma situación con la misma persona, mi reacción fue diferente. ¿Por qué? Porque vi algo que antes no veía. ¿Se entendió entonces el tema? ¿Queda alguna duda, alguna pregunta?